Γεια σας φιλαράκια y bienvenidos una vez más a este vuestro canal dedicado a la cultura griega. Y si es la primera vez que pasas por aquí, me presento, soy Lorena Navarrete, soy la historiadora especializada en Grecia y guía oficial de este canal. Y hoy vamos a hablar de una de las joyas arquitectónicas de la Atenas del siglo V a.C., los propileos. Los propileos forman parte del conjunto arquitectónico y arqueológico de la Acrópolis de Atenas. Pero vamos a empezar definiendo ¿qué son los propileos? Pues no es otra cosa que una entrada porticada con columnas y un techo. Había entradas más sencillitas y otras, como la de la Acrópolis de Atenas, que eran impactantes. Por tanto, los propileos no es otra cosa que la entrada a la Acrópolis. Y esta entrada se construyó como parte del proyecto que ideó Pericles, famoso político ateniense del siglo V a.C., para demostrar que Atenas seguía siendo la gran polis griega tras la invasión de los persas en el año 480 a.C., en la cual arrasaron con toda la ciudad. En este proyecto arquitectónico de la Acrópolis, el primer edificio que se construyó fue el Partenón y el segundo fueron los propileos, que marcaban el fin del acceso público a la Acrópolis y era la entrada al recinto sagrado. Los propileos se construyeron entre los años 437 y 432 a.C. con mármol del monte Pentélico, un monte que se encuentra a unos 22 kilómetros al nordeste de la Acrópolis. Si queréis un vídeo específico en el que os explique cómo se extraía la piedra, cómo construían los monumentos de la Acrópolis, etcétera, dejádmelo en los comentarios porque así sé que os interesa y os hago un vídeo solo dedicado al tema constructivo. Bueno, pues los propileos los diseñó el arquitecto Mnesiclis, pero toda la obra de la Acrópolis estaba supervisada por Fidías, que seguro que os suena este artista griego, porque entre otras cosas fue el que hizo la escultura, la gran escultura de Atenea que se encontraba dentro del Partenón. Vamos a ver el plano original del edificio. Esta de aquí es la fachada este, esta es la fachada oeste, el ala sur y el ala norte, la de allí. Esto originalmente era una rampa para poder introducir dentro de la Acrópolis tanto materiales de construcción como, por ejemplo, la procesión de las Panateneas. De aquí es el cuerpo central de los propileos. Tenemos tanto en la fachada oeste como en la fachada este 6 columnas dóricas y luego en el pasillo central 3 columnas jónicas a cada lado. Pasadas las columnas jónicas nos encontramos con un muro divisorio que es el que nos da ya acceso a la Acrópolis y en este muro había 5 puertas, una central, grande, más amplia y luego 2 más pequeñas a cada lado. Este de aquí es el ala sur, como decíamos, y es una sala, sin más, que daba paso a un templo que hay aquí, que es el templo de Atenea Nikis o Atenea Nike, como se dice en español. Y este espacio de aquí, en el ala norte, se le conoce como la pinacoteca porque los textos antiguos nos dicen que las paredes estaban decoradas con cuadros y posiblemente sería una zona de reunión, una sala de descanso para los visitantes. También se piensa que podría ser una sala de banquetes estatal para fiestas ciudadanas. El techo estaba realizado en casetones de mármol que al rebajarse las piezas para hacer el casetón lo que se conseguía es que el techo fuera más ligero. Y también sabemos que el techo está pintado de azul con unas estrellas doradas dibujadas en el interior. Pero además, si vas a ir a la Acrópolis, si vas a tener tiempo libre para caminar un poquito por tu cuenta, te voy a enseñar 2 cosas en las que casi nadie se fija. Los propileos estaban construidos sobre unos propileos que hubo anteriormente, que eran una cosa muy sencillita. En este plano, dibujado a finales del siglo XIX por Margaret Barrall, tenemos la estructura como la hemos visto de los propileos con el cuerpo central, el ala norte, el ala sur y aquí lo que tenemos son los restos de la muralla de época prehistórica de en torno al siglo XIII a.C. y unida a esta muralla tenemos aquí restos de los propileos que había anteriormente. Y también tenemos aquí restos de una estructura anterior. En esta imagen de Google Maps podemos ver cómo tenemos aquí los restos de esa estructura anterior, la muralla con los restos de los propileos anteriores y ahora vamos a fijarnos
en esta estructura de aquí, en este recuadro, que es del santuario que había aquí, dedicado a Atenea Higía o Atenea Sanadora. La leyenda nos dice que este santuario está muy vinculado con la construcción de los propileos y para ello os voy a leer directamente lo que Plutarco nos cuenta. Los propileos de la Acrópolis los terminó en 5 años el arquitecto Mnesiclís. Mientras los construían, un prodigio manifestó que la diosa no solo no estaba disgustada con los trabajos, sino que cooperaba en su comienzo y en su final. Uno de los trabajadores, el más diligente y entusiasta, resbaló y cayó desde lo alto, y quedó tan mal parado que los médicos lo desahuciaron. Deprimido Pericles por este suceso, se le apareció en sueños la diosa y le mandó un tratamiento. Pericles lo aplicó y el hombre se curó pronta y fácilmente. Este fue el motivo de que se consagrara en la Acrópolis, junto al altar, la estatua de bronce de Atenea Sanadora, que según dicen estaba allí. Y ahora os dejo por pantalla una imagen del rectángulo que marca el espacio del santuario y se ven esos muros de la primera muralla y de los propileos anteriores y otra imagen de la base de la estatua de Atenea Higía que había en el lugar. Ya os he comentado que los propileos se construyeron entre los años 437 y 432 a.C. La gente de la antigüedad estaba maravillada con esta obra. De hecho, en la antigüedad, en el siglo V, IV, III a.C., la gran obra arquitectónica para ellos de la Acrópolis no era el Partenón como es hoy en día. Para ellos sí, el Partenón era grande, pero tenía varias innovaciones, era un poco raro y bueno, que un templo sea grande, pues sí, lo entendían, pero que una simple puerta fuera tan magnífica, tan grandiosa, para ellos eso sí que era motivo de orgullo y de admiración. Y además era una obra que se pensaba pues que se necesitaban generaciones para terminar y se hizo solo en 5 años. Pero la verdad es que no se terminaron en 5 años. La obra de los propileos nunca se acabó porque empezaron la guerra contra Esparta y las prioridades económicas fueron otras, así que las obras se pararon y se dejaron tal y como estaban. La idea era que al igual que en la fachada oeste había un ala sur y un ala norte, que en la fachada este fuera exactamente igual. Y de hecho se colocó la cimentación para el ala noreste, pero nunca se completó el edificio. Y hay varios elementos también que nos señalan que las obras se quedaron sin terminar, pero el más evidente es que en varios bloques todavía está la protuberancia de elevación. En las piezas, en los bloques, cerca del centro de gravedad, se dejaban unas protuberancias, unos salientes para poder colocar las cuerdas y poder elevar o arrastrar esas piezas. Una vez que la obra estaba terminada, se cincelaba y se quitaban las protuberancias, quedando la piedra totalmente lisa, pero aquí hay varias partes en las que se conservan esas protuberancias. ¿Qué pasó con los propileos a lo largo de la historia? La primera modificación de la que tenemos constancia es en el siglo I después de Cristo, que lo que van a hacer es eliminar la rampa de entrada y van a colocar unas escaleras de acceso. La siguiente modificación viene en el siglo III después de Cristo, que al final de esa escalinata de acceso van a construir una puerta con 2 torres, la que es conocida a día de hoy con el nombre de la puerta Beulé, y es por donde sale ahora la gente después de haber hecho la visita a la Acrópolis. Desde el año 267 a 1833 tenemos poca información, pero algo tenemos. Época bizantina, sabemos que el ala sur en el siglo VI se convirtió en una iglesia y luego entre los siglos IX y XII pasó a ser la casa del obispo de Atenas. También se construyó en algún momento una iglesia entre el cuerpo central y el ala norte. Aquí os estoy dejando en pantalla una imagen de la única pared de esa iglesia bizantina que llegó hasta mediados del siglo XIX, cuando la derribaron para los trabajos de reconstrucción. Durante el gobierno latino, que va de 1204 a 1458, los francos, Corona de Aragón y los florentinos hicieron diversas modificaciones en los propileos. No sabemos las fechas exactas, pero tanto el ala norte como el cuerpo central van a pasar a ser el palacio en el que vivía el duque de Atenas. En cuanto al ala norte, el techo original no se va a conservar y van a construir un techo de bóveda de crucería, además de añadirle una planta más. En cuanto al cuerpo central, el techo original se va a conservar, pero le van a añadir también una planta más.
y en el ala sur van a construir esta torre que se la va a conocer como la Torre Franca. Además vemos que se han añadido elementos arquitectónicos nuevos, como la torre de vigilancia del otro lado, todos estos elementos también arquitectónicos, además de que se ha reforzado toda la parte defensiva de la entrada. En 1458, el último duque florentino va a entregar la Acrópolis a los otomanos y va a comenzar el gobierno de estos en la ciudad, que terminará definitivamente en el año 1833. Apenas tenemos información de la Acrópolis en estos años, sobre todo de los primeros 200 siglos. A partir del siglo XVII ya tenemos un poquito más de información, porque además el siglo XVII va a marcar un antes y un después para mal en la Acrópolis. En principio todo va a seguir igual que como estaba en época anterior. En el cuerpo central se encontraban en la planta baja el almacén con toda la pólvora y las armas, y en la planta de arriba era donde vivía el comandante militar otomano y toda su familia. En torno al año 1640, un día de tormenta, parte del cuerpo central de los propileos saltó por los aires debido a una explosión provocada por un rayo y la pólvora que había ahí almacenada. Tanto el comandante como su familia, que como os he comentado vivían en la planta superior, saltaron por los aires y obviamente perecieron en el momento. En Atenas, cuando hay tormentas eléctricas, son muy fuertes y hoy en día hay una política de cierre del monumento cuando hay estas tormentas, y de hecho en el año 2019, en un día de tormenta, hubo 4 personas en la Acrópolis que sufrieron daños. No murieron, pero sí que es verdad que sufrieron daños. Entonces, estábamos situados en el año 1640, cuando se destruye este cuerpo central de los propileos, y vamos a dar un salto en el tiempo de 47 años, hasta 1687, cuando Venecia va a sitiar la Acrópolis porque está intentando conquistar la ciudad de Atenas. En este contexto, a finales de septiembre de 1687 es cuando se produce el bombardeo y destrucción del Partenón, pero también las crónicas nos habla de que el 22 de septiembre hubo una pequeña explosión en la zona de los propileos. Cuerpo central no pudo ser porque ya estaba destruido, la Torre Franca seguía intacta, así que lo que se piensa es que esta pequeña explosión tuvo lugar en el ala norte, lo que se conocía como la Pinacoteca, pero que apenas hubo daños materiales. Pero sabemos de una última transformación en los propileos en época otomana. A principios del siglo XVIII se decide reforzar la defensa de la Acrópolis y se decide construir un nuevo bastión en los propileos. Para ello, en el cuerpo central se va a eliminar los restos que quedaban de la planta superior que se había construido en época medieval y se va a tirar hasta la altura de los capiteles de las columnas dóricas. El techo de mármol con casetones que se conservaba se quitó también y se va a construir un techo abovedado, y encima van a colocar unos cañones. El 31 de marzo de 1833 va a terminar la presencia otomana en la ciudad de Atenas y va a integrarse en el nuevo Estado griego creado tras la Guerra de la Independencia contra los turcos. Enseguida van a comenzar las obras de reconstrucción, recuperación y restauración. En cuanto a los propileos, la idea era intentar dejarlos lo más parecido posible al proyecto original de Mnésicles. A lo largo del siglo XIX, en varias fases, se fueron eliminando los añadidos de los propileos de época medieval y de época otomana. Uno de los más polémicos fue el derribo de la Torre Franca, que estuvo en su lugar hasta 1875. Por esa razón, porque duró hasta finales del siglo XIX, se conservan fotografías y podemos saber cómo era esta Torre Franca. Y el derribo fue sufragado por Schliemann, que seguro que os suena este señor, porque fue el que excavó lugares como Troya, como Micenas, como Tirinto. A lo largo del siglo XX y siglo XXI, las obras de conservación y restauración han continuado hasta llegar a como los podemos ver a día de hoy. Y hasta aquí nuestro repaso por los propileos. Recordad que siempre os dejo la bibliografía en la caja de descripción por si queréis consultarla. También os voy a dejar la información sobre las masterclass mensuales que tenemos en la comunidad privada de YouTube y luego también en la modalidad libre en mi página web. Y nada, nosotros nos vamos a ver muy pronto en un próximo vídeo. ¡Ya!